complicado. Lo primero que me gustaría es, aunque lo dijo antes Cuervo, disculpar que el jueves pasado no se pudo hacer. Hubo personas que vinieron aquí y estuvieron en la puerta, y eso pues disculparlo, porque fue una causa de fuerza mayor que no hubo manera era imprevisible de antemano. Asimismo, me gustaría agradecer a la librería Miranda y al Concello de Bueu que hagan posible este tipo de actos, y nos permitan presentar el libro y acercar a todos los que estáis aquí tanto mi experiencia como algunas pinceladas que acaba de decir el compañero Feliciano sobre la ley de segunda oportunidad. Me gustaría también agradecerles tanto a Cuervo como a Feliciano, como al editor del libro, Libros del Futuro, que está aquí con nosotros también, porque gracias a ellos fue la forma de sacar adelante este proyecto. De otra manera, a mí me sería imposible sin la ayuda de ellos tres, totalmente imposible. En el propio libro ahí se recoge que el editor considera que el libro es, y lo decía Cuervo también, un testimonio valiente y al mismo tiempo difícil de una experiencia que sufrí en carne propia, debido sobre todo pues, a las cuestiones que explicaba Feliciano de las tarjetas revolving, que te traen unos intereses desmesurados y que en vez de estar amortizando estás casi estás generando más deuda cada vez que pagas. La idea era contar un poco esa experiencia en carne propia de la crisis económica y social que me obligó al final, después de 4 o 5 años pagando religiosamente hasta el último céntimo de la deuda, la pandemia fue la que me puso en el disparadero de que no podía seguir en esa línea. Personalmente, creo que no se trata de ninguna cosa valiente, el de poner mi nombre, el poner mi cara. Creo que es un deber cívico ciudadano, en este caso, dar a conocer una fórmula que puede beneficiar a muchas personas en cualquier momento de sus vidas. Lo que decía Feliciano también, la vida da muchas vueltas y mañana no sabemos en qué situación nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, desde el de más abajo hasta el de más arriba. Mis problemas económicos, en este caso, podemos decir, y es así, venían de atrás, no llegaron el día de la pandemia, venían de atrás. Sobre sus orígenes, ni en el libro, ni ahora, voy a desvelar nada, porque las circunstancias que lo rodearon, y porque no haya ningún tipo de acusación de revanchismo por esas partes implicadas, fueron unas deudas que yo asumí sobrevenidas por una serie de circunstancias personales y bueno, al final a lo hecho pecho, ¿no? Son mías y tengo que arreglarlo yo. Pero efectivamente lo que decía, la pandemia hizo que me fuese imposible continuar con el pago de las letras de la forma en que venía haciendo en los últimos 4 o 5 años. De modo que teníamos que buscar una medida, alguna fórmula que atajase esta situación. Y digo que estas deudas iban en crecimiento, porque la mayoría provenían de esas tarjetas revolving, con intereses superiores al 25% y cuotas mensuales que apenas cubrían esos intereses y a veces ni siquiera los cubrían. Ibas generando, si tenías 1.000 euros de deuda, pagabas la cuota y acababas el mes con 1.100 euros de deuda, y así sucesivamente. Bien, este trabajo, además de contar una experiencia propia, tiene como objetivo fundamental, lo de contar la experiencia fue el hilo conductor, pero el objetivo fundamental era dar a conocer la ley. El nombre propio de la ley es la Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de la Carga Financiera y otras medidas de orden social. Una opción que puede ayudar a miles de autónomos y de personas particulares a tener la posibilidad de una segunda oportunidad a pesar de haber fracasado
y el fracasado lo pongo entre comillas, en su experiencia profesional o vital a nivel económico. Yo creo que el libro pone a las claras que el camino a recorrer no es nada fácil, nada, es complicado. En este caso tuvimos que lidiar además además de los trámites y exigencias de la propia ley, con los impedimentos que nos ponía la pandemia, ¿no? Hubo que aplazar reuniones, nos llevó mucho más tiempo porque la pandemia no nos dejaba avanzar, ¿no? Y eso a nivel psicológico y personal a mí me costó mucho y me está costando porque todavía estoy padeciendo una depresión muy importante, pero bueno, hemos arreglado el problema más importante y ahora tenemos que arreglar este segundo problema, que estamos en camino y que esperamos arreglarlo también de forma definitiva. A través de esta experiencia personal trato de ofrecer una guía de lo que puede ser acceder a la solicitud, tramitación y resolución de la ley de la segunda oportunidad, desconocida para una gran parte de la población y en especial para la capa de la sociedad que más la puede necesitar, la capa más humilde que se encuentra con este tipo de problemas y que no sabe cómo hacer, y en lugar de buscar una solución pues empieza a dejar de pagar, empieza a crearse una bola de nieve y esa bola de nieve lo va a perseguir durante toda la vida. Ya no va a poder ir a la segunda oportunidad o por ese tipo de mala fe, por decirlo de alguna manera, de no haber cumplido con los requisitos previamente, ¿no? Y el libro, yo creo que por lo menos unos cuantos de los que están aquí ya lo leyeron. Explica un poco qué es la ley de segunda oportunidad, que ya Feliciano me lo avanzó, que lo que decía también Cuervo, que mi consejo es, sé que a las grandes corporaciones no les gusta esto, ¿no? Pero a mí me parecen captadores de gente, captadores de dinero. A mí me parece que lo más fundamental es tener un abogado de confianza con el que puedas hablar, con el que puedas intercambiar las informaciones que tienes, el que te pueda asesorar directamente y no estar por poner un ejemplo, repara tu deuda, hablando por teléfono a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros y probablemente nunca hablando con el abogado que lleva el asunto, sino con gente en prácticas o gente que está de becario o ese tipo de cosas. En un principio, cuando te tienes que plantear este tipo de cosas, te crea una frustración importante, como es lógico y como comprenderéis, porque te trunca una vida dedicada al trabajo, ¿no? Yo llevo pues casi 30 años, prácticamente 30 años trabajando, y a los 28 más o menos, hace 2 años, pues me veo con este problema que no solo efectivamente me resuelve el problema, pero también me deja a cero. Es decir, la ley de segunda oportunidad no es una panacea, que uno pueda pedir créditos, lo que decía Feliciano, pedir créditos y gastarlos en viajes, en pasarlo bien, en disfrutarlo y después acogerse a la segunda oportunidad. Eso no es la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad está para casos de personas que no pueden pagar en ese momento y eso tiene como consecuencia que tu patrimonio va a ir a parar, todo tu patrimonio va a ir a parar a los acreedores y tú te vas a quedar a cero. Es una buena cosa, es un buen trato, porque te quedas a cero, pero también por otra parte es una dificultad añadida a tu vida, porque todo lo que pudiste conseguir en ese tiempo se va al garete. Es frustrante también revivir de nuevo los abusos que se sufren durante años en el cobro de ese tipo de intereses que te frustran, porque estás pagando con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, letras, le llamemos letras por entendernos, ¿no? De 200, de 400, de 600, de 800 euros. Yo llegué a pagar en algunos momentos hasta 2.000 euros al mes
entre todas para poder seguir al día con todo eso. ¿Qué suponía esto? Esto suponía que si tenías un margen en alguna de ellas, un margen de dinero disponible, lo tomabas para poder pagar a otros, y eso es una bola que se fue haciendo cada vez más grande hasta la imposibilidad de seguirlo, ¿no? Y yo creo que todos coincidiremos en que eso es un abuso por parte de las entidades financieras, porque sea la persona que sea, no se pueden utilizar unos intereses que son, como ya dijo algún tribunal, usura realmente. No son intereses, son una usura, un querer arruinar a una persona, ¿no? Yo durante ese tiempo, durante 4 o 5 años, estuve pagando todo el tiempo. Vino la pandemia, me frustró mi proyecto empresarial que tenía, y fue el momento en que tuve que abrir los ojos a la fuerza para buscar una solución. Esa solución vino con la ley de segunda oportunidad. Barajamos más posibilidades, pero esta fue la que mejor nos convenía, y al final se demostró que así era, y así se resolvió. Y eso es lo que aconsejo yo. Yo no trato de dar consejos, sino lo que yo propongo a la gente que tenga este tipo de problema, que abra los ojos y que se asesore con personas que entiendan del asunto para poder poner solución al problema cuanto antes. No esperar a tener una deuda con las entidades y dejar de pagar, con lo cual, lo que decía antes, haces una bola de nieve que al final es imposible de parar. Uno de los capítulos yo lo titulo Un camino de espinas para llegar a las rosas. Me refiero a que la tramitación, aunque efectivamente la lleva un mediador primero, luego un administrador, pero la persona que lo está tramitando, la persona, el deudor en este caso, lo está sufriendo cada día. Es como cuando vas a coger una rosa y te estás pinchando todos los días, y la solución del caso es cuando llegas a la rosa y por fin llegas al BEPI, este que hablábamos, y resuelves el problema. Pero para llegar a esa solución hay que pasarlas muy canutas, por decirlo de una palabra no muy fuerte. Os hablo de cuánto cuesta empezar de cero. Yo no lo sabía todavía, porque el libro lo fui redactando mientras iba produciéndose la tramitación, pero me parece que empezar de cero, con todo lo duro que es mucho mejor que no hacer nada. No hacer nada nos llevaría a tener una deuda ahí de por vida y no poder ni pedir un crédito ni pedir nada. Yo ahora mismo sé que voy a ir a un banco a pedir un crédito o una tarjeta y me van a decir que no, probablemente o seguramente. Pero a lo mejor dentro de 2, 3 años, 5, pues podré tener una vida financiera normalizada, porque he cumplido con los requisitos, hay un auto judicial que me exonera de todo, y a partir de ahí tengo la posibilidad de volver a la vida normal. No hacer nada es justo lo contrario. De ahí que la apuesta mía de empezar de cero, aunque sea muy, muy jodido, por decirlo de alguna manera, que pierdas todo tu patrimonio de un plumazo. La ley de segunda oportunidad, algo dijo Feliciano, pero yo quería incidir, es muy desconocida en España. Aunque salió en 2015, y yo no lo achacaría a la sensibilidad del gobierno, sino más bien a una obligación de la Unión Europea, que les obligó, la Comisión Europea, a sacar esa ley. España fue de los últimos, porque si vemos Italia, si vemos Gran Bretaña, si vemos Alemania, llevan muchos años con estas leyes y con este tipo de sistemas para resolver este tipo de problemas, y España era de los últimos ya en sumarse. ¿Qué pasa? Que esta ley perjudica a los poderosos y beneficia a los de más abajo. Medios de comunicación, grandes corporaciones y demás tratan de dejarla ahí a un lado y que no se entere nadie de que existe siquiera. A estas alturas, después de 7 años casi 7 años de la ley,
yo creo que no hay ni 30.000 personas que se hayan acogido a ella, por los datos que yo pude ir recabando. 30.000 personas en un país de 50 millones, con todos los problemas que hubo en España desde el año 2008, con la crisis del 2008, que se agravó en el 2012 y en el 2015-2020 todavía siguió esa crisis, mucha gente siguió en esa crisis. 30.000 personas es una nimiedad. Y eso es culpa de los gobiernos que no quisieron darle publicidad y sobre todo de los que iban a salir perjudicados, que son los bancos. Pero también hay que decir, es tan desconocida como es tan funcional, como tan bien funciona, o por lo menos en mi caso funcionó muy bien. Tardó más tiempo del previsto porque la pandemia nos obligó a ir retrasando convocatorias, cosas del juzgado y demás, pero la ley funciona y está el caso aquí. En el libro se incluye el auto judicial completo para que se pueda leer también, y la ley funciona perfectamente. Por lo tanto, es una opción perfectamente válida para todos los que se encuentren en estos problemas. Y tampoco quería extenderme demasiado, porque creo que Feliciano lo explicó muy bien todo lo de la ley. Cuervo nos explicó algunas cosas ya, unos detalles al principio, y ahora pues los tres, Feliciano principalmente y yo, pero Cuervo también porque es un bancario jubilado, un bancario jubilado, es un enemigo amigo, y nos ponemos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis, que yo creo que puede haber preguntas, dudas, desde el punto. Sí, bueno, mira, yo quería saber cuánto tiempo lo has pasado Canutas, es decir, desde que uno solicita la mediación hasta que hay una sentencia judicial, ¿cuánto es el tiempo? Todos sabemos más bien cómo funciona la justicia en este país, pero... Nosotros tardamos como 2 años, pero normalmente en un año se puede resolver, o incluso menos. Nosotros también tuvimos por un error que tuvo la mediadora, la administradora, tuvimos que pasar del juzgado de Pontevedra a Vigo. Y eso demoró más. En Vigo había mucha más cola y se demoró más. Si no, en Pontevedra probablemente un año antes o más de un año antes lo tendríamos resuelto. Pero lo pasas mal, pues eso. En este caso fueron 2 años, pero en un año se puede resolver. Sí. Las canutas las pasas incluso peor antes, ¿no? Cuando cada mes tienes que pagar un montón de dinero, que sabes que lo estás tirando a la basura, porque daros cuenta de lo que decíamos, tú pagas una letra de 200 euros y no amortizas nada, o amortizas 2 euros. Ese dinero se está tirando a la basura todos los meses. Y ahí es donde lo pasas realmente mal también. Claro, a veces el problema es tener mucho dinero, aunque tengas mucho dinero, si te lo ponen en un plazo muy corto, ¿sabes? Tienes el problema que no lo puedes afrontar. Entonces, claro, te dan una solución de alargar, porque él podría hacer frente a la deuda, pero claro, si se la alarga. Bueno, con esos tipos de interés nunca. No, con claro, esos tipos de interés no, claro. Eso había que cortar. Claro, tenía que ser. Hablando de los acreedores, igual que no asisten a la reunión, por ejemplo, pero te siguen acosando a llamadas, por lo que cuentas en el libro y todo, o sea, Sí. tiene tela, Sí, tiene sí, tela, sí. dices, oye, pues si tan interesado estás, pues asistir a la reunión, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, y no estés con el cliente ahí llamada tras llamada, número tras número, porque eso es un sin vivir, seguramente, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que las deudas se venden. Claro. Ese es otro problema. Se venden. Entonces, claro, a los bancos le venden a otros por unos precios e tal. Bueno, se cobro un 10% do precio e tal, se gano cartos. Entonces, si hai un negocio moi gordo detrás de todo isto. En mi caso había por lo menos uno, que yo se lo debía al número 1, por poner un ejemplo, y ya lo tenía el número 4.
es decir, se lo vendió al segundo, al tercero, al cuarto, fondos de inversión internacionales que lo compran por el 10%, lo que dice Cuervo, y ellos si consiguen cobrar el 11% o el 15%, ya ganaron dinero. Ya ganaron un 5. Ya ganaron dinero. Y saben que hay gente débil, todos somos débiles, realmente. Nadie es fuerte, y mucho menos en situaciones así. Y ellos, es terrorífico, realmente terrorífico, que te suene el teléfono durante todo el día 20 veces. Porque además no eres capaz de bloquearlos, porque cada vez llaman a un número diferente. Y aunque le cuelgues, ya te metieron en la cabeza el problema otra vez. No eres capaz de sacar el problema de la cabeza en todo el día, y así día tras día. Eso es un abuso que es posible, supongo, que se podría denunciar, Sí, pero la verdad es que habría que tomar medidas legales contra eso, pero de parte, de alguna manera, de impedir este abuso o acoso. Hay la lista Robinson, donde uno se puede anotar, hay algunos mecanismos. yo me anoté, pero no me funcionó. No me funcionó. funciona más para los comerciales. Sí, para los comerciales sí. Para los comerciales sí funciona. Pero bueno, los deudores sí que son gente muy agresiva, y entonces agresiva en el sentido de llamadas constantemente, y eso perturba, claro, eso produce unas secuelas irreparables en el que lo sufre. Incluso el lenguaje es agresivo, ¿eh? Sí. No solo es agresivo en el número de llamadas, sino que el lenguaje en algunos casos Claro, ahí es había agresivo. que hacer como la alcaldesa de Madrid, bueno, la que fuera alcaldesa, o múltime o riñame, pero claro, porque ya uno pasa el calvario de tener que afrontar el proceso judicial y aún por encima estar soportando al acreedor constantemente llamándote y todo eso. Claro, se comentaba en el libro también, claro, de que igual había la posibilidad a lo mejor de cambiar, claro, el número así, pero es que al final si todo el mundo tiene ese contacto, ¿sabes? De él, y si le ofrecen, claro, trabajo, a ver, cualquier historia, claro. por trabajo, precisamente. Sí. Claro, yo no cambio mi número porque por el trabajo, lógicamente todo el mundo tiene ese número. Si cambias, puedes cambiar de número, pero Sí, no sería lógico. Es lo más violento, realmente es lo más violento que se puede producir, son esas llamadas reiteradas y tal, que incluso pues, gente que estás en tu casa o tal, está llamando, estás con tus hijos, te están llamando, entra dentro de tu intimidad, es muy agresivo. ¿Y qué pasa si un acreedor no quiere acoger a la ley esta? La mayoría manda. ¿La mayoría? Sí, la ¿Y mayoría es la que decide. por alguna casualidad tuviese uno que no quisiese? Es la decisión de la mayoría. Si la mayoría decide, si la mayoría decide no aceptar, ahí se negocia, es una negociación. La vida es una negociación, y esto también. Y como dijo él, lo mejor es siempre dialogar, hablar, solucionar. ¿Qué ocurre? Que la gente no hace eso, se retrae, se esconde, se oculta, ¿entiendes? Pero todo es... De todas formas, cuando se llega ya después de la negociación, cuando se llega al juzgado, ya no importa lo que digan los Sí. acreedores, ya es lo que dice la jueza, o juez, en este caso. En este caso era jueza, tanto da, juez o jueza. Lo que digan ellos, los escucha, les da audiencia, tienen sus derechos y todas esas cosas, pero cuando dicta la sentencia no es un auto, no es una sentencia, es firme, no cabe recurso contra ella. O sea, aunque haya un acreedor, dos o todos los acreedores que no estén de acuerdo o que no les guste la ley de segunda oportunidad, no tienen nada que hacer. Tienen que tragársela y punto. A mí me siguen llegando los mensajes y me siguen llegando a la cuenta bancaria los recibos de varios de los acreedores. Una cuenta que está a cero, lógicamente, pero sigue en el teléfono, me llega, pasó el recibo tal entidad, pasó el recibo tal entidad, pasó el recibo tal entidad, y siguen, no sé si no se enteraron, si no se quieren enterar, o lo que decía Cuervo, si cogen por ahí en la cuenta por casualidad 300 euros, pues se los llevan. Que al final esta empresa X cobro, que sea, que, bueno, si cobra un porcentaje, leva un porcentaje, si cobra unha cantidad, leva un porcentaje de esto,
E é así, é un A negocio. tinteirar aí. É un negocio. Ahora, con esta gente negociar no vale, porque estamos hablando con alguien que tiene un revolving que te pone aquí, el revolving, a un 25%, entonces negociar en esas condiciones es muy complicado. Se puede negociar con un acreedor que tiene unos tipos de interés normales, con una persona que está a un nivel, a tu nivel, o sea, que es respetuoso con tu situación financiera, económica y todo eso. Con esa gente sí puede... Con estos casos no hay negociación posible, de hecho nosotros no hemos negociado. No, ¿qué vas a negociar en estos casos? Nada. Pero normalmente lo que se hace es se negocia. Cuando son deudas razonables, cuando hablas con acreedores razonables y se entra en pues eso, una quita, en bajar la deuda o aplazarla. De esto se quedan fuera los privilegiados, las deudas privilegiadas. Las deudas privilegiadas son las hipotecas, ¿sabes? En este caso no había. Pero si no, los hipotecarios son aparte. Porque, ¿sabes? La hipoteca, bueno, los que no lo sepan lo explico, la hipoteca es una carga real, o sea, es una garantía que normalmente pesa sobre una propiedad, una vivienda y tal, que no queda liberada hasta que tú... ¿Qué dice la estadística a favor del deudor? Yo, por lo que pude ver, gran parte de los que se acogen a la ley de segunda oportunidad lo consiguen. En mi caso, lo que hablábamos, no lo dijimos, pero lo digo yo ahora, en mi caso, autónomos sí que hay pocos, no hay un número muy elevado que se haya acogido a la ley de segunda oportunidad, pero particulares sí que hay y las estadísticas que hay son bastante favorables a las personas que se acogen. Porque, a ver, los requisitos no son muy excesivos, son unos requisitos que se pueden cumplir. Pero claro, hay que también hacerlo con una cierta previsión y tratar de no tener letras pendientes y demás, que todo eso enturbia ya la mediación, enturbia la decisión del juez de tener que pensar si dejó de pagar porque no quería o porque no podía. Bueno, ya empieza a enturbiar todo el procedimiento. Cuando les debes, como cuando les estás pagando. Cuando estás pagando te están llamando todos los días para ofrecerte más dinero. Sí. Tiene usted preconcedidos 3.000 euros más. Tiene usted preconcedidos 3.000 euros más. Y así todos los días, y de todos los acreedores, no de uno, de todos. Eso al final la gente cae, porque mira que bien me viene para cambiar el sofá, porque por lo menos ya te cogieron y ya estás jodido. Ya esos 3.000 euros ya no los devuelves en tu puta vida. Además, 50 euros al mes, solo con 50 euros al mes está caro de intereses. Todo el capital no vas amortizando nunca. Ahora, pero tampoco se trata de demonizar a la banca, necesitamos dos bancos, o dinero é como a sangre, necesitamos a sangre porque é o flujo, necesitamos mover o dinheiro, e os bancos hai que romper tamén unha lanza a favor deles que non isto é máis ben dos chiringuitos, máis que de banco. Sí, esas tarxetas dos centros comerciais que tomas, centros comerciales, son peligrosísimos. Wisin, bueno, este tipo de nombres que no son bancos ni son nada. Pero a veces os bancos están detrás tamén desas, Sí. Son subproductos que venden eles y sus marcas... Claro. Al final está detrás. todos están aliados. E é importante que se cree débeda para venderla.